nuestro Dios quiere poner en nosotros un cimiento muy poderoso. Él quiere que le conozcamos, ¿cierto? Y en lo que Él quiere que nosotros le conozcamos a Él, esa parte que Él nos permite conocer de Él, esa parte se queda establecida en cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Quiénes lo pueden creer así? Amén. Bendito es el Señor. Si usted lo cree, mi amado, así será. Este cimiento, mi amado, que hoy llega a nosotros y que hace parte del conocimiento de nuestro Dios, que Él nos permite con el cual Él nos permite acercarnos a Él, entender un poco más acerca de su carácter, es de vital importancia. Porque este conocimiento de Él, mis amados, es el que a nosotros nos va a llevar a los lugares, a establecer el reino de los cielos. Así como nuestro Señor Jesucristo en su tiempo y sus discípulos llegaban y decían: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este cimiento que vamos a recibir hoy nos va a nosotros a llevar a eso. Porque cuando nosotros digamos arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, la palabra que Dios pondrá en nuestra boca tendrá peso. Amén. Peso. Porque nosotros hemos recibido este cimiento inamovible, indestructible, y que va a permanecer en nosotros por siempre. Esta impartición que Dios nuestro Señor nos ha regalado por su infinita misericordia en el día de hoy tiene por nombre el gobierno de Jesús. Y la entregamos. En el temor de Dios entregamos esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. El gobierno de Jesús. Vamos a hablar acerca del gobierno de Jesús. ¿Cómo así? ¿Jesús vino a gobernar? Sí, mi amado. Él siempre ha gobernado. Siempre ha gobernado. Aleluya. Desde antes de la fundación del mundo, Él gobierna. Él hizo todo lo creado. Y le puso a cada creación, le puso sus leyes, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas. No hay nada que no sea creado en el divino orden de Dios que se salga de su gobierno. Todo Él lo tiene bajo el estrado de sus pies. Amén. Está la luz inaccesible de nuestro Dios, a la que ningún hombre puede llegar, a la que ningún hombre puede ver ni ha visto. Pero esa luz nosotros la pudimos experimentar a través de Jesús, porque esa luz es la vida misma. La vida misma, el soplo de vida que llega a nosotros es la luz de Cristo que se manifestó aquí en toda la creación. Y Él quiere, mis amados, que esa luz que está en cada uno de nosotros, de todo hombre que nace, de toda criatura que respira, esa luz que ha sido traducida a través de los hombres que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios quiere que esa luz se manifieste aún más. Porque la misma creación da testimonio de que la vida se manifestó, de que la luz se manifestó. Y como Dios quiere que esa vida, que esa luz que hay en nosotros se manifieste, y es esa luz que hay en nosotros tiene que volverse como la de Él. La luz de Cristo, Jesucristo, formándose en todos nosotros, desde la cabeza hasta los pies.
que nuestros ojos, nuestra respiración, la palabra que salga por nuestra boca, lo que entre por nuestros oídos, que todo lo que nosotros experimentemos con nuestro cuerpo lo represente a Él, que caminemos como Él, que hablemos como Él, que nos vistamos como Él, de hermosura, de santidad. Mis amados, el gobierno de Jesús, mis amados, siempre ha existido. El enemigo, el diablo y sus demonios, no es un poder igual y contrario a nuestro Dios. No hay manera de que se puedan comparar. Nuestro Dios y su gran poder es extremadamente poderoso. Es todopoderoso. El enemigo no tiene sino minucias. Son más fuertes que nosotros los hombres, claro. Y que aparte de eso no los vemos. Entonces están aparentemente con ventaja sobre nosotros. Pero hay poder en Jesucristo y en su sangre preciosa, que en los cuerpos de carne y hueso, vulnerables para ellos, y que no los podemos ver nosotros, Dios nos da a nosotros el poder, la autoridad para poderlos vencer bajo el gobierno de Jesucristo. Eso es lo que nosotros hoy vamos a recibir, mis amados. A centrarnos nosotros y recibir el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas y hacerlo en nosotros nuestro pan de cada día. Bendito el Señor. Amén. Usted enciende la luz y en un lugar oscuro enciende la luz, y ¿qué es más rápida? ¿La luz llenándolo todo o las tinieblas desapareciendo? Mire a ver, pero lo que sí es cierto es que no quedan tinieblas. Siempre las tinieblas huyen ante el poder de la luz. ¿Sí? Dios tiene el control del bien y tiene el control del mal. Él gobierna sobre la vida, Él gobierna sobre la muerte. Dios gobierna sobre la paz y Él gobierna sobre la guerra. Todo está en el control total y absoluto de nuestro Dios. Dios gobierna sobre todo, mis amados. Dios gobierna sobre todo. No hay forma de que se le pueda comparar a Él su gobierno con algo que nosotros conozcamos. Dios es soberano, oigan bien, soberano, no solo en sus decisiones, sino que nadie puede gobernar como Él. Porque es que Dios es el Dios de la justicia, el Dios justo. Y como Él es un Dios justo, Él hizo esta creación, este universo, lo basó en la justicia, para que este universo, esta creación, todo lo creado, se pueda mantener aquí en este sistema que nosotros conocemos como el universo, como la creación, que nosotros podemos sentir, palpar, experimentar. Para que esto se pueda sostener, necesitamos ajustarnos, someternos a la justicia, al orden de la justicia divina, porque así fue que Él los creó. No hay forma de que el hombre pueda permanecer aquí estableciendo su justicia del hombre. Es la justicia divina la que a nosotros nos permite podernos sostener aquí en esta tierra, mientras caminemos en el orden que Dios ha establecido. Pero esa justicia divina, mis amados, donde dice que el hombre que pecare se morirá, esa justicia divina que estableció las leyes espirituales, esa justicia divina que dice que el hombre que pecare, él se morirá, esa misma justicia está sustentada por la misericordia de Dios. Si la justicia de Dios es lo más grande, la misericordia de Dios sí que no cabe. Como es tan alto el cielo de la tierra del cielo, así es su misericordia. La misericordia de Dios, mis amados, es incomparable. Uno no sabe si es que cuando Dios va a pasar la factura, su justicia, que es sobre todo. Amén. Dios mío, si Dios nos aplicara su justicia, ni siquiera polvo seríamos. Su misericordia, mi amado, es muy grande. La misericordia de Dios, ¿ah? La que nos llena de delicias cada día. Nos acostamos a dormir y dormimos seguros, confiados, creyendo que al otro día nos vamos
a levantar, y ni siquiera pensaron los hombres en Dios, pero Dios los hace levantar al otro día. Amén. Gracias, Señor. El enfermo que Dios quiere, que Dios permite, se sana. Y al que no, Dios tiene misericordia de que Dios quiere tener misericordia. Hay cosas que pasan en nuestras vidas que no entendemos. Quisiéramos entenderlas, pero no entendemos. Pero si hay leyes que Dios estableció y que nos, acercándonos nosotros a esas leyes que Él estableció por su gobierno de su creación, tal vez medio las podamos entender. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios hizo esta creación de lo que no se veía. Dios dijo, hágase, y todo se hizo. Lo visible y lo invisible. De lo que no se veía, Dios hizo esto. Dios, cuando hizo este orden, este sistema que nosotros conocemos, lo hizo la materia y nos creó a nosotros de tal manera que nosotros no podamos atravesar nunca la pared. Esta pared no la vamos con de carne y hueso. Nosotros no estamos hechos para atravesar la pared, ni para abrir la puerta, ni para abrir la puerta sin la llave. Para abrir la puerta tenemos que ponerle la llave a la cerradura y la puerta, darle en el sentido de que se abra. Ya no se va a abrir sola si nosotros no hacemos una acción que haga que se abra. Por esas mismas leyes de Dios, nosotros no podemos respirar bajo el agua. El día que alguien intente respirar bajo el agua sin la protección de vida, hasta ahí llegó. O que pueda salir al espacio sin la protección. Es decir, son límites, son leyes que Dios ha establecido para los hombres. Así mismo como Dios estableció las leyes físicas, donde dice que si usted tira algo hacia lo alto, eso tiene que caer. Así mismo Dios creó leyes espirituales que funcionan automáticamente. Mi hermano, automáticamente. Esa ley, usted tira algo hacia arriba y Dios no le va a decir, hey, piedra, baja. No, ya la piedra baja porque ya Dios hace muchísimo tiempo dijo una palabra. Todo lo que sube tiene que caer. Y la piedra cae porque ya Dios, que gobierna desde lo alto, ya lo dijo. Lo dijo y eso fue ley. Dios le dijo al mar, el mar crece, la marea crece en tiempo de crecida, y le dice Dios al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás. Y el mar crecerá hasta allí y no va a pasar de ahí. No puede pasar porque es que Dios ya le dijo que no iba a pasar de allí. Ese es el gobierno de Dios. Es decir, cuando Dios habla, su palabra es ley. Cuando Dios gobierna, su palabra es ley, porque Él es el rey. Por eso es que los reyes, mis amados, los reyes cuando establecían una ley, cuando establecían un decreto, esas leyes no se podían cambiar, esos decretos no se podían cambiar, porque era el rey, ya tenían el sello. No había forma de poderlos cambiar. Si Dios en sus decretos si Dios en sus decretos se equivocara, no tendría sentido, no sería Dios. Dios es perfecto. No hay forma, no hay error, oigan, ni la más mínima posibilidad de que Dios se equivoque, porque es Dios, todo lo conoce. Dios, antes de hacer algo, Él ya conoce el final. Gloria a Dios, gracias. Antes de hacer esta creación, Dios sabía cómo iba a terminar. Dios lo pensó, vio el comienzo y el final al mismo tiempo y ya dijo, hágase. Tal como lo pensó, es más, así como lo pensó fue. Bendito el Señor. El gobierno de Dios, mis amados, nos lleva a nosotros a establecer el reino de Dios primeramente en nuestras vidas. Reconociendo siempre que Dios gobierna desde lo alto. No hay cosa creada que no esté bajo el dominio, la autoridad, el poder y el gobierno de Dios. Todo está bajo el estrado de sus pies. Ay, que si el diablo te ataca, que si el diablo te oprime, Dios por alguna razón lo estará permitiendo. Por alguna razón. Quisiéramos entender por qué, pero Dios lo está permitiendo.
Él es Dios, Él es soberano. Lo que sí es cierto es que Dios no se equivoca, porque Dios es un Dios justo. No hay manera de que se equivoque. Ay, que nosotros los hombres estamos expuestos a las corrientes de las tinieblas. Sí, sí. Que las tinieblas los tienen trampas. Sí, los tienen trampas. Sí. Ay, que tiene que pagar el justo por los pecadores. Sí, sí. Eso es una ley también. Vale que podamos nosotros entender que los justos paguen por los pecadores. Pagó Jesús. Amén. Y esa es una ley que quedó establecida. ¿Quién la puede entender esa ley? ¿Cómo es que el justo va a pagar por los pecadores? Pues, si pagó Jesús, mi amado, y si usted haciendo lo bueno lo tratan mal, lo critican, lo abofetean, lo torturan, denle gracias a Dios, mi amado. Amén. Entonces es una bendición. Es decir, bienaventurado eres si por mi causa os vituperan, dice el Señor. Porque casi lo hicieron con él. Esa es una ley. Entonces, como Dios en el establecimiento de su ley, de su gobierno, Él quiere hacernos la suave. Él simplemente nos dice, bueno, no lo vamos a poner hasta allá, hasta el extremo, pero sí vamos a poner las pruebas, las aflicciones, las angustias, las tribulaciones, vamos a ponerlas y al final es que cada uno de mis hijos experimente mi muerte y mis llagas, las heridas las que yo padecí, esas tienen que manifestarse en sus hijos. No es que si él se clavó los dedos, a nosotros nos va a salir sangre en la palma de la mano, ¿no? Nuestras heridas son espirituales. Y así mismo las vamos a experimentar. Cada situación, cada circunstancia que se presente no van a ser sino, digamos, el instrumento que va a utilizar nuestro Dios para fortalecernos en la fe. Bendito es el Señor. Entonces, así quedaron establecidas esas leyes físicas cuando Dios creó. Cuando de la nada Dios lo hizo todo y así mismo quedaron establecidas las leyes espirituales. Dios le dijo a Adán cuando lo creó, Dios le dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero el día que comas de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Estableció una ley, un decreto. Dios habló, le dijo, le puso un límite. Y Adán y Eva lo cruzaron. Y ahí están las consecuencias, todo lo que estamos viviendo hoy en día. Bendito es el Señor. Entonces, Dios gobierna, mi amado. Y cuando esas leyes se violan, tienen consecuencias. Dice el libro de Génesis, capítulo 1, del 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bendito es el Señor. Quiere decir que el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios fue establecido aquí en esta tierra para gobernar. Dios puso en él dominio, poder, autoridad. Dios lo puso sobre la cabeza de toda su creación, al hombre. Y se dejó engañar por el maligno. Y todo ese poder, ese dominio, esa autoridad la perdió cuando cayó en pecado. Y el enemigo, el diablo llegó y cogió ese dominio, ese poder y esa autoridad y se la robó, la secuestró, la dejó para él. Y ahorita anda diciendo que eso es de él, que a él se le dio. No, él no se le dio. Él no se la ganó, él se la robó a su dueño original. ¿Sí? Entonces, si Dios le dio al hombre dominio, poder y autoridad, se lo dio por amor. Porque Dios quiso darlo, porque a Dios le plació, por amor a nosotros, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Cierto? Pero entonces, como el hombre pecó, Dios dijo, bueno, vamos a ponerle, para que el hombre pueda entender su situación aquí en este mundo, vamos a darle el conocimiento de mis leyes espirituales. Y vino, y ahí fue donde apareció Moisés. Apareció Moisés, que trajo las tablas, en las tablas de la ley, escribió los mandamientos de Dios. Ahí fue donde el hombre recién pudo darse cuenta de
de qué era pecado y de qué no, porque el hombre no tenía conocimiento de pecado. Resulta que cuando se establecen esas leyes espirituales, ya la condición del hombre cambia. Porque si ya Dios le está diciendo, no cruces por aquí, no te comas de ese árbol, de ese fruto, porque vas a tener problemas. El hombre, la mujer, cruza por allí o come de ese árbol, de ese fruto, de ese árbol que ya Dios dijo que no podía comer, pues hay consecuencias. Se cruzó el límite. Hay límites que no se pueden cruzar. Si yo piso así duro, este pie no se va a enterrar aquí en el piso, porque hay una ley que está establecida que impide que yo pueda cruzar el piso. Pero si eso llega a pasar, tiene que haber otros conocimientos que tal vez no vengan de Dios, que nos pueden llevar a eso, y estaríamos violando las leyes físicas y posiblemente las leyes espirituales, y esas cosas tienen consecuencias también. Todo tiene consecuencias, mi amado. Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 34, del 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, ¿de quién? De Moisés, cuando Moisés le dijo a Dios, déjame ver tu gloria. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Allá hay una ley. Dios dijo que el hombre que pecare, él se morirá. Y si el hombre peca, infringe las leyes de Dios, entra en rebelión, comete iniquidad, prevarica sobre los estatutos que ya conoció a través de Moisés, entonces ya Dios, esa persona debe saber que las cosas que ha hecho tienen consecuencias. ¿Y por qué en la segunda, tercera y cuarta generación? Ya les voy a decir por qué. Porque cuando usted peca, mi amado, cuando los hijos de Dios, cuando cualquier persona peca, la genética del hombre se altera. Se desordena el diseño original. El pecado corrompe el diseño original de Dios. Lo corrompe. Y esa corrupción se hace extensiva a los hijos de sus hijos y de sus hijos. La genética, esa que tiene sangre, esa que nosotros le transmitimos, que el padre y su madre le transmite a sus hijos, porque ya va corrompido por el pecado. ¿Qué culpa tiene el que nace? No tiene ninguna culpa, pero hay una ley que ya Dios lo estableció así. El gobierno de Dios. Dios lo hace de esa manera para sujetarlo, para que nos llenemos nosotros de temor y de temblor, para que el hombre no haga lo que se le dé la gana, para que el hombre no haga despropósito, no mate, no robe, no confunda, no codicie lo que no está para él. Entonces Dios pone límites al actuar de los hombres, y quienes rompan esos límites no solo paga él, sino sus generaciones. Así lo estableció Dios porque él así lo quiso. Pero no es difícil poder cumplir con eso. Cuando una persona se llena del temor de Dios y ajusta su vida al orden de Dios, eso no va a ser carga. Dice la palabra de Dios, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado, porque la palabra de Dios no le va a hacer por estorbo. La persona va a caminar con toda libertad y confiado, creyendo en el Dios de las alturas, y que el Dios de las alturas es el que va a abrir camino delante de sus hombres, de sus hijos. Bendito el Señor, mi amado. Entonces, si esas leyes espirituales se rompen, es porque el hombre quiere hacer lo que le da la gana. Porque el hombre quiere hacer la voluntad de Dios conforme a la de ellos. Y así no funciona, mi amado. Nosotros obramos conforme a la voluntad de Dios. No es al revés. Y como el hombre
por ese problema que quiere hacer la voluntad de Dios conforme a la del hombre, el hombre que tuvo la oportunidad, el privilegio de ser dirigido por Dios, el mismo Dios desde lo alto dirigía al pueblo, a su pueblo Israel, desde que lo sacó de Egipto y lo dirigía en el desierto, lo movía de aquí para allá, lo movía de allá para acá. De día el pueblo de Dios era cubierto por la nube y el pueblo de Dios veía esa manifestación, y de noche era fuego, llama de fuego que caía sobre el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios lo veía con sus ojos, lo experimentaba de día, porque de día estaban en el desierto y la nube los cubría del fragor, del calor del desierto, y de noche no dejaba el fuego que el frío los congelara. Entonces Dios los mantenía al día, así, les daba comida desde lo alto cuando les daba el maná que recibían ellos a diario. Por 40 años estuvieron caminando y la ropa de ellos, ninguno envejeció. Con las sandalias que salieron de Egipto, muchos al final de 40 años llegaron con sus sandalias, pero como ellos prevaricaban y faltaban a las leyes de Dios, iban muriendo en el camino, iban muriendo. Pero sus vestiduras nunca se gastaron. Así dice la palabra de Dios, porque Dios cumple sus promesas, mis amados. Resulta que este pueblo, que fue formado por Dios, que fue traído, Dios lo trajo, lo creó desde el linaje de Abraham, lo creó a este pueblo, el pueblo de Israel, mis amados. Ese pueblo Dios lo fue formando y no puso rey, sino que puso jueces, y esos jueces venían era cada cierto tiempo cuando el pueblo de Israel se desviaba. Entonces los enemigos venían y Dios levantaba un juez para que los defendiera de sus enemigos. Pero ese juez fallecía y el pueblo de Dios se quedaba así, solo bajo la dirección de Dios. Pero las personas siempre quieren tener a alguien que los represente aquí en la tierra. El pueblo de Dios quiso un rey, como lo tenían todos los demás pueblos. Y allí vino el problema. Lo vemos en Samuel 8, del 4 al 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Que no reine sobre ellos. El pueblo de Dios no quiere que Dios los gobierne, pero vea, vive Jehová, dice el Señor. Que con mano dura, con mano fuerte y enojo derramado y brazo extendido, he de gobernar sobre mi pueblo. Ellos no veían las leyes espirituales, pero estaban allí. Esas leyes no se podían romper, pero ni de chiste. Que ellos pidieron un rey en la tierra, sí, pero las leyes espirituales esas no cambiaron, esas siguieron ahí. Así que el gobierno de Dios se iba a mantener como fuera. Y ellos creyeron que ese rey iba a llegar a gobernarlos con sabiduría. Y Dios les puso un rey. Y ese rey llegó y los oprimió, como oprimen los reyes injustos. Con el pie en la nuca. Los oprimía. Y el rey establecía sus leyes, sus decretos, sus ordenanzas, y los impuestos eran elevadísimos, y la gente quería un rey, pues ahí tienen su rey. Por eso es que no hay un gobierno aquí en la tierra de los hombres que sea justo. Por eso es que hay desigualdad. Por eso es que hay injusticia en los gobiernos de la tierra, porque los hombres desecharon el reino de Dios, desecharon el gobierno de Dios. Por eso no hay un presidente que pueda decir: yo voy a gobernar con esto y que no tenga error, como con vara de justicia y que no tenga error. Todos se equivocan, porque son hombres. El único que puede gobernar con verdadera justicia, amén, Dios desde lo alto. Amén. Y para eso nos envió a nuestro amado Jesucristo. Él sí gobierna con
justicia, porque no juzga por lo que ven sus ojos y por lo que oyen sus oídos. Él juzga con justo juicio. Él no juzga según las apariencias, él juzga con conocimiento de causa espiritual. Amén. Así es que juzga nuestro Dios. Y ese rey, el rey Saúl, en el pueblo de Israel, obviamente se equivocó. Y en gran manera. Porque a pesar de que el pueblo de Dios pidió rey, Dios le puso un rey. Pero ese rey tenía que estar bajo la dirección de Dios. Y para eso es que Dios es maravilloso. Es decir, bueno, no están bajo la dirección mía directamente, van a estar bajo la dirección de un hombre, pero ese hombre va a ser dirigido por mí. Y si ese hombre se sale de mis lineamientos, pues el pueblo paga. El pueblo tiene las consecuencias. ¿Por qué? Porque por eso es que se dice que todo pueblo, toda nación tiene el presidente que se merece. Por eso. Es decir, muchas veces cuando un pueblo es oprimido y Dios que se mueva misericordia porque hay alguien clamando, Dios levanta un libertador. Como llegó a pasar muchas veces en el pueblo de Israel. Llegó a pasar, Dios levanta un libertador y ese libertador viene con algo de justicia. Con algo de justicia. Y Dios lo pone y se rompe los yugos de opresión. Y muchas veces está ahí el libertador a las puertas y Dios dice, este es el hombre que los va a libertar, pero no es el hombre que el pueblo quiere. Entonces lleven más. Y reciben más de lo mismo. Porque aparecen hombres justos que quieren salvar su nación, pero el pueblo ignorante, ciego, no quiere. Por eso la injusticia se está comiendo la humanidad, mi hermano. Por eso es que la riqueza está mal repartida, el rico siempre más rico y el pobre cada vez más pobre, porque el rico todo lo quiere para él. No comparte con la gente que tiene necesidad, tanta hambre que hay en la tierra y ellos lo pueden resolver en un par patadas, en un abrir y cerrar de ojos y no ayudan al necesitado. Eso es pecado. Están rompiendo las leyes de Dios. Todo lo que el hombre recibe no viene de parte de Dios. Todo lo que el hombre recibe no viene de parte de Dios. Cuando recibe uno de parte de Dios, cuando usted ha recibido la provisión desde lo alto haciendo lo correcto. Pero cuando la persona haciendo lo incorrecto, lo que no le agrada a Dios, recibe sus beneficios que le dan las tinieblas y con todo y eso dicen gracias a Dios. Bueno, dicen gracias a Dios, pero a la verdad pues fue otro que se lo dio. De todas formas, Dios lo permite. Ay, que porque el rico siempre es más rico y el pobre siempre es más pobre. Porque es que esa riqueza misma es la que los va a llevar a la perdición. Esa persona, el malo no se va al infierno porque yo le dije, tú fuiste malo, ¡pah! Al infierno. No, el malo se va solo al infierno. Porque las leyes, las transgresiones que hace son tan terribles que el mismo infierno abre su boca para tragárselos. Son leyes que ya están puestas, mi amado. Usted tira, usted abre la boca, usted voltea el vaso de agua y el agua siempre va a caer. Porque hay una ley ahí establecida. Funciona automáticamente. Dios dijo que todo lo que esté a una altura tiene que caer. Esa ley funciona automáticamente. Entonces el infierno, ¿sí?, que está inflado por el enemigo, siempre está acusando, señalando a los hombres. Este hizo lo malo, este. Ya son leyes establecidas y Dios, queriendo de pronto salvar a los hombres, pues no puede porque son leyes que han sido violadas. Y esas personas tienen que pagar porque Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Bendito el Señor. Amén. Pero se levantó un rey justo, un rey que no es que haya sido una persona que no haya cometido errores, pero era un Dios bueno, un Dios un rey que dispuso su corazón para Dios hasta lo más alto que pudo, que fue el rey David. El rey David cometió errores como cualquiera de nosotros. Amén.
Y tal vez hasta nosotros hayamos hecho cosas peores que las de él. Amén. Gloria a Dios. Tal vez. Pero ese rey tenía algo, que él cometía sus errores. Y Dios le hablaba y Dios le mostraba sus errores y él lo reconocía y se arrepentía y Dios lo perdonaba. Ese rey que dependía de Dios en todo. Ese rey que establecía una relación personal con su Dios. Como esa relación personal que tuvo Moisés, como la relación personal que tuvo con Abraham, que tuvo con Noé, con Adán, allá mismo en el paraíso. Dios hablaba y el hombre acá en la tierra lo escuchaba. El hombre hablaba y Dios lo escuchaba. Se comunicaban. Y algunos hasta lo veían. A Dios nuestro Señor. Entonces, cuando hay una relación personal con Dios, mis amados, Dios es generoso. Dios es bondadoso. Porque a nosotros nos han enseñado por allá un Dios distante, un Dios que para poderse acercar a Él nos han enseñado que es a través que del crucifijo, que del escapulario, del rosario y todo eso. No, mi amado, ese Dios no existe. Ese Dios que nosotros conocemos, el Dios creador de todo, ese Dios quiere que le conozcamos solo por fe. Y Él va a estar tan cerca de nosotros como lo tengamos en la boca. A ver, mi amado, la boca, lo que sale de su boca es lo que sale de su interior. Pero si usted tiene un escapulario, un rosario, ese está por fuera. Ese no es Dios. Lo tiene adentro de usted, de su corazón. Simplemente declárelo. Diga su nombre. Señor, aquí estoy. Señor Jesús, mira esto. Señor Jesús, mira lo otro. Amén. Una relación personal con Dios. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de sus hijos. Pues este rey que le daba a Dios la gloria y la honra en todo, hacía lo siguiente. Mire, Primera de Crónicas 29, del 10 al 12. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. ¿A quién pertenece todo? A Dios, a Jehová de los ejércitos. Las riquezas, la gloria, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Es decir, todo proviene de Dios. Dios pone reyes y Dios quita reyes. ¿Sí? Ninguna persona llega a un cargo de eminencia por su propia voluntad. Es solo porque Dios lo permite. Y según anda el rey, anda el pueblo. Según anda el sacerdote, anda el pueblo. Si el sacerdote anda mal, anda torcido, el pueblo va a andar torcido. Entonces, como ya el pueblo está torcido, ya se corrompió porque vino ese rey y lo corrompió. Entonces va a venir otro rey, pero ya el pueblo está corrompido. Entonces ese rey tiene que sanar al pueblo si está en justicia, pero si necesita que llegue otro rey peor, entonces el pueblo se corrompe más. Y así va a venir siempre un rey peor y peor y peor y peor. No hay gobierno del hombre que sea justo. Solo Dios nuestro Señor es el que trae el gobierno justo. Y es promesa de que Él vendrá a gobernar sobre la tierra. Bendito es el Señor. Por eso es que en el libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 6, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es decir, nosotros podemos orar como iglesia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nos mandan a orar por los reyes, por los que gobiernan nuestras naciones, para que gobiernen con justicia. Estamos llamados nosotros a orar por nuestros gobernantes para que gobiernen en igualdad, en equidad, en justicia social. Estamos obligados
a orar por nuestro gobernante para que el gobierno del opresor, del malo, quede atrás, para que venga tiempos buenos y prósperos a nuestras naciones, a nuestros pueblos. Estamos obligados a orar por nuestro gobernante. Y continúa, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No son las filosofías de Oriente, mi amado. No es el yoga, no es la meditación, no es la nueva era, no son los santos, no es la santería, no son los ídolos, no es el rosario, no es la Virgen, mis amados, no son los muñecos de yeso, de madera, de cemento. No, mi amado, es Dios nuestro Señor, con una relación personal que tengamos. Amén. Hay un solo Dios. Y solo a través de Jesucristo podemos llegar a Él. Solo a través de Jesucristo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confesar su nombre. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora, mis amados hermanos. Vamos a confesar el nombre de Jesús. Vamos a declarar que Dios nuestro Señor gobierna en nuestras vidas a través de Jesucristo. Repitan conmigo. Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en tu obra redentora en la cruz del Calvario. Yo creo que tú, siendo el Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay, tú, siendo Dios, te hiciste hombre en la persona de Jesús, y que viniste aquí a esta tierra a morir por nosotros, a cargar en tu cuerpo con todos nuestros pecados. Por eso nos arrepentimos, porque somos los causantes de tu muerte, Señor Jesús. Y te pedimos que nos perdones. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú resucitaste y subiste al cielo y estás sentado a la derecha del Padre. Todos con la mano en el corazón, por favor. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido que entres a mi vida, que formes parte de mi vida, que guíes mis pasos y la obra de mis manos. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde hoy y para siempre, y que nunca se borre. Y que me ayude, Señor Jesús, a establecer una relación personal contigo, y que me ayudes también a mantenerla. Gracias, mi Señor Jesús. Mi amado, gracias, Señor. Entonces, mis amados, nosotros, por eso es que levantamos bandera. Nosotros levantamos bandera, mis amados. Levantamos bandera siempre. Porque cuando hay un rey, cuando hay una nación, y uno de sus símbolos es la bandera, ¿cierto? Tienen un escudo, tienen una bandera, tienen unos símbolos, un himno, ¿cierto? Nosotros, los hijos de Dios, donde quiera que estemos aquí en la tierra, siempre levantamos bandera. Nosotros nos damos por privilegiados, por bien servidos por nuestro Dios, porque nos regaló a nosotros el ministerio de las banderas. Bendito el Señor. Cuando nosotros levantamos bandera, cualquier persona aquí en esta tierra está diciendo que pertenece a tal o cual nación, ¿cierto? Bendito el Señor. Entonces hay muchas banderas, diferentes nacionalidades, pero aquí tenemos la bandera de nuestro Señor Jesucristo, que son las que nosotros cargamos y proclamamos. Y aquí estamos diciendo a los cuatro vientos, a todo hombre aquí en la tierra, a los principados, a las potestades, que a Jesucristo nosotros pertenecemos y que nosotros somos la bandera de Él y Él es nuestra bandera. Bendito el Señor. Somos territorio. Este es territorio de Jehová, territorio del Santo de Israel. Este territorio tiene dueño, que es toda la iglesia, todo
todo el redil del cuerpo de Cristo, territorio de Jehová todos somos. Así que si somos territorio de Jehová, tiene dueño, no hay forma de que el diablo quiera venir a reclamar algo allí, ninguna propiedad. Dios, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, allí expuesto, él expuso toda la obra de los demonios, de los principados, de las potestades, y anuló, oigan bien, anuló el acta de los decretos que habían en contra de los hombres. Solo en Jesús, mis amados, que nosotros tenemos un reino, tenemos un pueblo, tenemos una heredad. Solo en Jesús es que se acaba la orfandad, mi amado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber quiénes somos. Nosotros no somos ninguno cualquiera, mis amados. Somos los hijos de Dios. Amén. Como hijos de Dios, nosotros tenemos una partida de nacimiento, tenemos una heredad por reclamar. Y esa heredad la reclamamos cuando nosotros decimos que como hijos de Dios y le reclamamos y decimos, esto es mío. Esto es mío, soy un hijo de Dios. ¿Y cuándo viene eso? Cuando nos toca reclamar, cuando el diablo viene a quitarle las cosas a los hijos de Dios. Pero nosotros no somos de los que se dejan quitar las cosas, ¿cierto? Amén. Nosotros no nos vamos a dejar quitar lo que Dios nos ha dado. Vamos a pelear con él, por ellas hasta con los dientes. Así que, mis amados, vamos a levantarnos. Siempre levantando banderas vamos a poder nosotros destruir toda la obra de las tinieblas. Y aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu de Jehová el Señor contra ellos levantará bandera. Y el enemigo tiene que voltear la curva, tiene que voltear para un lado, o será destruido en el nombre de Jesús. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué nos confirma esto, mis amados? El gobierno de Dios viene a nosotros a posicionarnos donde quiera que estemos. Nosotros declaramos el gobierno de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Declaramos el gobierno de Dios sobre nosotros. Dios gobierna sobre nosotros. Nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos. Dios gobierna sobre nosotros. Por eso es que no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Porque este cuerpo, mis amados, donde habita nuestro amado Dios, el Espíritu Santo es santo. Es santo. Y como es santo, este cuerpo es sagrado. No se puede profanar. Tenemos que cuidar este templo que Dios nos ha dado. Guardar siempre el pudor. Porque es el cuerpo del templo de Dios, la casa del Dios Santísimo. Cuando Dios gobierna en nosotros, mis amados, nosotros nos parecemos a Él. Caminamos como Él, vestimos como Él, hablamos como Él. Dios quiere eso. Un pueblo rendido ante Él. Pero la misericordia de Dios es buena, porque para poder nosotros llegar allá tenemos que formarnos. Dice el libro de Efesios capítulo 1, del 16 al 23. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y nuestro Señor Jesucristo está sentado en la derecha del Padre, sentado en los lugares celestiales. ¿Está sentado en qué? En un trono, ¿cierto? En un trono. Y si está sentado en un trono, ¿está qué? Gobernando. Está Él en su reino allá y Él está estableciendo, haciendo cumplir todo lo que ya se ha decretado. Él ya descansó de sus obras. No es que Él diga aquí, quito aquí, pongo acá y organizo aquí. No, Él ya descansó de sus obras. Ya todo está hecho. Dios simplemente está viendo transcurrir las cosas tal y cual como Él las estableció, como Él las conoció. Bendito el Señor. Entonces,
Si Dios lo puso en los lugares celestiales, lo puso por encima, oiga bien, por encima, sobre todo principado y potestad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí viene una pregunta, mis amados. Si Jesús gobierna desde lo alto, que está sentado a él en los lugares celestiales, la palabra de Dios dice que nosotros estamos juntamente sentados con él en los lugares celestiales. Y si estamos sentados con él en los lugares celestiales, nosotros, Dios nuestro Señor, también gobierna a través de nosotros. Porque si nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, del cual Jesús es la cabeza, nosotros como parte de sus miembros tenemos de él, oiga bien, de él, su mismo poder, dominio y autoridad. En el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Por eso es que el nombre de Jesucristo en nuestras bocas tiene poder. Por eso es que el diablo tiene que retroceder cuando se proclama el nombre de Jesús. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y la puso por todas esas cosas. Dios lo puso a él por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud, la iglesia es la plenitud de Dios, de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la plenitud de Dios está en la iglesia. Así que, mi amado, usted tiene que convencerse, por el amor de Dios, de quién es usted. Bendito el Señor. Usted tiene que convencerse que usted no es un cualquiera, que Dios quiere hacer muchas cosas a través de usted. Dios quiere establecer su gobierno. No. Usted, mi amado, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios quiere glorificarse en usted. Eso es lo que Dios nuestro Señor quiere. Y como Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros, sus hijos, Dios nos ha dado el Evangelio. Para que todo aquel que ha creído en él pueda extender el reino. Extender el reino. Entonces la misión que llega a los caminos de Dios es doble, porque hay una misión que hay que hacer extendiendo el reino, dando a conocer el nombre de Jesús, pero hay otra que es primero, yo creo que es la más importante, es nosotros someternos al gobierno de Dios. Someteos a Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Someteos a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Someteos a Dios. Dice él, id por todo el mundo, dice el libro de Marcos 16, del 15 al 18. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Aquí Dios está estableciendo un decreto, una ley. Oiga bien, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice el Señor. Dios gobierna a través de sus leyes físicas y a través de sus leyes espirituales. Asimismo, mi amado, por eso que Dios te escogió para gobernar él a través de ti aquí en esta tierra. Dios quiere utilizarte para la obra. Dios quiere hacer muchas cosas con los hombres. Dice Jeremías 1, del 4 al 10, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar,
para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Eso ha hecho Dios con todos los hijos de Dios en Cristo Jesús. Con todos, sin excepción ninguna. Amén. Y dice el libro de Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Recibido con nosotros ese poder y esa autoridad. Eso está en nosotros. El creernos la película. Creernos que Dios verdaderamente es el que hace eso en nosotros y creer que Dios lo va a hacer. Que no somos nosotros, sino que Dios lo va a hacer. Así que mis amados hermanos, hoy en el nombre poderoso de Jesús, ministramos gobierno en este pueblo de Dios. Ministramos gobierno, ministramos poder, ministramos autoridad. Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Dios gobierna sobre la vida y gobierna sobre la muerte. Dios que produce la paz, Él también produce la guerra. Hoy establecemos gobierno. Gobierno establecemos en cada uno de sus hijos. Establecemos gobierno en el nombre poderoso de Jesús. Establecemos gobierno. Establecemos gobierno. Hoy te levantas con poder, con autoridad. Hoy te levantas. En el nombre de Jesús. Y pongo gobierno en ti, dice el Señor. Pongo gobierno desde lo alto. Pongo gobierno. Pongo gobierno en ti. Hoy ministramos gobierno, Señor. Este gobierno, Padre. Este gobierno, bendito Dios, que ha sido establecido desde lo alto. Este gobierno que someterá a los principados y a las potestades. Es que no es que someterá, es que ya lo sometió. Ya lo sometió. El diablo ha sido vencido. Este gobierno que no tendrá fin, queda establecido en esta nuestra iglesia manantial del Espíritu Santo. Hoy se levantan todos los hijos de Dios. Establecemos gobierno en todos los hijos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy se establece el gobierno. En el nombre de Jesús. Se establece gobierno. En el nombre de Jesús. Bendito es el Señor. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, desatamos sobre ustedes, mis amados, sobre cada uno de los hijos de Dios. Todos presentes en el Espíritu, aún a pesar de la distancia. Manto de gobierno. Vestiduras reales. Porque Dios nos hizo a nosotros todos reyes y sacerdotes, lavados por la sangre del Cordero. Reyes y sacerdotes. ¿Qué hacen los reyes? ¿Qué hacen los sacerdotes? Establecer leyes, establecer decretos, establecer mandatos y ordenanzas. Amén. Nosotros vamos a mandar bajo el poder, el dominio y la autoridad de nuestro Dios. Dios es el Todopoderoso. El diablo no tiene nada. No es como cuando le dijo a Jesús allá en la tentación. Que le dijo que si postrado le adoraba y le daba todos los reinos de la tierra porque a él le habían sido dados. Mentiras del diablo. El diablo no tiene nada. Ese es un ladrón, un secuestrador y mentiroso. El diablo no tiene nada. El poder, todo el poder es de nuestro Dios. Y en nosotros están los hijos de Dios, aquí en esta nuestra iglesia, en todas las iglesias de nuestro amado Dios, el poder arrebatar lo que es nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice el libro de Apocalipsis, pueden sentarse, en el nombre de Jesús. Dice el libro de Apocalipsis 20, 4 a 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, es decir, los que recibieron facultad de juzgar. Estamos sentados en trono, pero no a todos Dios les da facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese es el gobierno que nosotros necesitamos, mis amados. Ese es el gobierno que nosotros necesitamos. Y Él va a venir a destruir toda la obra del diablo. Que el diablo va a venir aquí, a esta tierra, en un futuro que no está muy lejano. Y va a poner un gobierno de parte de las tinieblas a gobernar toda la tierra, mi amado. Gracias damos a Dios nuestro Señor que nosotros no vamos a ver eso. Nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros nos vamos a ir con nuestro Dios a las bodas del Cordero. Nos vamos a ir. Nosotros no vamos a ver eso. Y entonces, ¿quiénes van a venir aquí? Los que van a adorar la bestia, esos sí tienen problemas.
la bestia. Se va a llamar la bestia porque el anticristo, que va a hacerse pasar por Dios, que es el diablo mismo encarnado en él, que va a usurpar el puesto de Dios en el trono de Dios, a ese lo van a matar. Y no se sabe cómo el diablo va a hacer que ese berraco resucite, y ya no va a resucitar en la forma del anticristo, sino en la forma de la bestia. Y va a gobernar sobre todas las naciones, y Dios lo va a permitir. El que gobierna sobre todo lo va a permitir, porque los hombres amaron más la mentira que la verdad, porque los hombres se pusieron a hacer cosas que no le agradaron a Dios y permitieron que la tierra fuera destruida. Por eso que hoy en día las personas que cuidan el medio ambiente son detestadas por todos los ricos y poderosos, y los persiguen y los meten a la cárcel, a otros los matan. Pero hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, no hay causa perdida. Toda la sangre derramada de los justos, esa sangre va a ser lavada, limpiada y restaurada por la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bendito es el Señor. Así que ese gobierno, mis amados, va a venir al final de la gran tribulación, cuando la bestia, el diablo, Satanás y sus demonios sean vencidos, y todo por el anticristo, la bestia, el falso profeta. Todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, allí va a ser vencido, y Dios nuestro Señor en Cristo Jesús va a reinar por 1000 años. En esos 1000 años van a ser los gobiernos, el tiempo de gobierno más justo y perfecto, donde la serpiente perderá sus colmillos, las fieras perderán sus dientes, donde el hombre ya la maldad no le perseguirá, porque ya no habrá un diablo que lo incite y que esté ayudándole para que haga lo malo. Dios nuestro Señor va a establecer su gobierno aquí en la tierra, y dice, por 1000 años, y nosotros reinaremos con él. Amén. Bendito es el Señor, y aquí nos estamos formando para eso, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios. Esto ha sido palabra de Dios. Amén. Amén. Bendito es el Señor.